En este camino terrenal, la verdadera virtud reside en la humildad y el servicio a los demás. No olviden la caridad. Hay nombres que a lo largo de los siglos han quedado envueltos en un silencio casi sagrado. Nombres que no se mencionan con estruendo, sino con una reverencia que brota de lo profundo. Santa Viviana es uno de ellos. Su vida, breve para los criterios humanos, se convirtió en un testimonio que atraviesa generaciones. El testimonio de quien sabe que el sufrimiento no tiene la última palabra, porque Dios sostiene incluso aquello que parece más frágil. En un mundo donde tantas voces intentan imponerse, donde la fe suele verse desafiada, la historia de Viviana nos obliga a detenernos y a escuchar. No es la historia de una gran predicadora, ni la de una fundadora de comunidades, es la historia de una fidelidad silenciosa, la de un corazón que se mantuvo firme cuando todo a su alrededor buscaba destruirla. Su fortaleza no nació del orgullo ni de la rebeldía, sino del amor profundo a Cristo, un amor que no negocia, que no se apaga, que no retrocede. Hoy, en la voz de los santos, te invito a entrar en este relato que parece pequeño, pero que guarda una grandeza inmensa. Un relato donde la violencia no triunfa, donde la injusticia no logra quebrar el espíritu, y donde la muerte no es final, sino paso hacia la gloria. Al escuchar esta historia, tal vez descubramos que todavía es posible vivir con la misma valentía, con la misma claridad interior, con la misma constancia que tuvo esta joven mártir de Roma. Santa Viviana no nos habla con discursos, nos habla con su entrega. Y su mensaje, aún hoy, tiene fuerza para transformar corazones. Para comprender la grandeza silenciosa de Santa Viviana, debemos adentrarnos primero en el mundo que la vio nacer, un mundo convulsionado donde la fe cristiana aún luchaba por afirmarse entre sombras de poder, superstición y violencia. Estamos en Roma, en la segunda mitad del siglo IV, en un momento en que el imperio parecía debatirse entre dos almas, la vieja estructura pagana, sostenida por tradiciones ancestrales, y la vida nueva del Evangelio, que desde hacía décadas se extendía con fuerza entre las familias, los esclavos, los soldados y los nobles convertidos. En ese ambiente de tensión creciente ascendió al poder el emperador Juliano, conocido después como el Apóstata. Su figura es clave para comprender el drama que envolvió la vida de Viviana. Educado como cristiano en su juventud, Juliano terminó rechazando el Evangelio y dedicó su reinado, aunque breve, a intentar restaurar el paganismo con un celo casi fanático. No siempre recurrió a leyes abiertamente sangrientas, muchas veces su persecución se manifestó en presiones silenciosas, en humillaciones, en estrategias destinadas a debilitar la fe desde dentro. Sin embargo, en varias regiones del imperio, especialmente en Roma, la hostilidad se volvió abierta, implacable, cruel. Fue en medio de ese choque espiritual donde nació Viviana. Su hogar no era uno cualquiera, su padre, Flaviano, era un hombre de profunda fe, respetado por su integridad, y su madre, Dafrosa, vivía la caridad cristiana con una entrega sincera y discreta. En ese ambiente, ella y su hermana Demetria crecieron con un sentido de la vida profundamente marcado por la esperanza cristiana. Aprendieron desde pequeñas que seguir a Cristo no era una simple identidad cultural, sino un compromiso capaz de transformarlo todo, incluso el sufrimiento. Pero ese hogar cristiano pronto pagó un precio alto por su fidelidad. La familia entera quedó bajo sospecha. Sus nombres fueron anotados, su casa vigilada y su fe puesta a prueba. Y, aún así, su vida cotidiana, sus oraciones sencillas, su amor mutuo, su confianza en Dios, se convirtió en un pequeño faro en medio de una Roma inquieta, desgarrada por decisiones políticas que buscaban erradicar justamente lo que lo sostenía. Podemos imaginar a Viviana, todavía muy joven, observando cómo la persecución no era una idea lejana, sino una realidad que golpeaba su propia puerta. Y, sin embargo, en ese ambiente adverso, ella no aprendió el miedo, sino la firmeza. No aprendió la desesperanza, sino el valor. Su corazón se formó no en la comodidad, sino en la verdad. Así comenzó su historia, en una Roma dividida, en una época de tensiones religiosas, en un hogar cristiano destinado a la prueba. Y, desde ese inicio, la vida de Viviana se convirtió en un testimonio que ilumina incluso los momentos más oscuros de la historia. La infancia de Santa Viviana transcurrió en un hogar donde la fe no era un adorno, sino el centro mismo de la vida familiar. Ese pequeño refugio cristiano, abrazado por las paredes de una Roma convulsionada, se convirtió en la escuela silenciosa donde su alma comenzó a formarse.
Allí aprendió que la oración es un acto de confianza, que la esperanza puede sostener incluso en tiempos inciertos, y que la fortaleza nace muchas veces en los corazones más sencillos. Imaginemos por un momento Viviana siendo apenas una niña, observando cada gesto de sus padres, las conversaciones hechas en voz baja, el cuidado con que acogían a quienes sufrían persecución, la prudencia al hablar del Evangelio, el valor de mantenerse fieles a pesar de las vigilias constantes. Flaviano y Dafrosa no enseñaban desde la teoría, su vida cotidiana era en sí misma una catequesis viva. Y para Viviana, esas lecciones penetraron en lo más profundo de su carácter. Su mansedumbre era llamativa. No se trataba simplemente de timidez infantil, sino de una paz interior que parecía no quebrarse, incluso cuando la tensión social y religiosa se hacía más evidente. Vivía con una serenidad nacida del amor, no de la inconsciencia. Sabía que su familia era observada, que los cristianos eran vistos con sospecha, que Roma no era un lugar seguro para quienes profesaban la fe de Cristo. Pero aún así, la joven Viviana no creció con miedo, sino con una confianza inusual que la distinguía incluso entre los suyos. Los primeros signos de su virtud se manifestaron en lo cotidiano. Cuando los recursos empezaron a escasear a causa de la persecución, Viviana no se quejaba, ayudaba a su madre en todo lo que podía. En los momentos en que su hermana Demetria sentía angustia, ella era quien la consolaba, recordándole que Dios nunca abandona a los suyos. Y en las noches en que la familia oraba en silencio, su rostro infantil mostraba una concentración profunda, como si ella también entendiera que aquellas plegarias eran un acto de resistencia espiritual ante un imperio que pretendía apagar la luz de Cristo. Se decía que Viviana poseía una pureza luminosa, una inocencia que no era ingenua, sino firme. Tenía la capacidad, extraña para su edad, de ver la vida desde el prisma de la fe. No aspiraba a los honores ni a la seguridad humana. Desde pequeña parecía comprender algo que muchos adultos olvidaban, que la verdadera fuerza no proviene de la estabilidad exterior, sino del corazón que confía plenamente en Dios. Ese temple, ese espíritu preparado en la fragilidad y en la obediencia, fue moldeándose mientras Roma se hacía cada vez más peligrosa para su familia. Y es precisamente en esa tensión donde aparece la huella temprana de su santidad. Viviana absorbió la fe de sus padres como una semilla que echaría raíces profundas justo cuando la tormenta se desataría en toda su intensidad. Esa infancia silenciosa, marcada por la fe, la virtud y la fortaleza interior, fue el umbral que la preparó sin que ella lo supiera para el camino del martirio. Un camino que, aunque lleno de oscuridad humana, resplandecería con la luz de su fidelidad. El llamado de Dios en la vida de Santa Viviana no surgió de un acontecimiento extraordinario ni de una visión celestial que alterara de inmediato su rumbo. Su vocación, como la de muchos santos de los primeros siglos, brotó silenciosamente dentro de un corazón que ya había sido moldeado por la fe desde la infancia. Era una vocación que crecía en la interioridad, que maduraba en medio del sufrimiento, y que se definía no por grandes gestos, sino por una fidelidad constante, inquebrantable. La prueba llegó para ella mucho antes de la madurez, cuando el hogar que había sido refugio se convirtió en escenario de persecución. Su padre, Flaviano, fue acusado falsamente por ser cristiano y llevado ante las autoridades que, bajo las órdenes de Juliano el Apóstata, buscaban quebrar a quienes no renunciaran a Cristo. Viviana presenció el dolor que atravesó a su familia, vio el rostro de su madre llenarse de angustia, vio a Demetria aferrarse a la esperanza, y comprendió que la fe ya no sería solo memoria de sus primeras enseñanzas, sino camino de entrega. Cuando Flaviano murió a causa de las torturas, y cuando su madre Dafrosa fue asesinada días después, la joven Viviana quedó expuesta a un dolor que para muchos habría significado el derrumbe interior. Pero es justamente en este punto donde se revela el llamado que Dios le había dado. Viviana no se desesperó, no se dejó arrastrar por el odio hacia quienes habían destruido su hogar. Al contrario, dio un paso silencioso pero decisivo, asumió la fe no como herencia familiar, sino como misión personal. Fue entonces cuando su vocación adquirió una claridad nueva. Entendió que su camino no era el de la huida ni el de la negociación con el poder político, sino el de la fidelidad absoluta. Su corazón, templado desde la infancia por la oración y la virtud, encontró en el sufrimiento la confirmación de su llamado. En un mundo que buscaba doblegarla, eligió permanecer. En un imperio que exigía sumisión, eligió pertenecer solo a Cristo. La presencia de su hermana Demetria reforzó aún más este llamado. Juntas compartieron la pobreza material que dejó la persecución,
Juntas sostuvieron la memoria de sus padres y juntas se animaron a perseverar. Viviana se convirtió, sin pretenderlo, en guía espiritual para su hermana. Era ella quien mantenía encendida la lámpara de la esperanza, quien recordaba que la verdadera vida se encuentra más allá de cualquier tiranía humana. Con el paso del tiempo, las autoridades romanas intensificaron la vigilancia sobre las dos jóvenes. Fueron hostigadas, amenazadas, presionadas para renunciar a su fe. En ese clima opresivo, su vida interior se volvió aún más profunda. Viviana se refugiaba en la oración, buscaba fuerza en los salmos que recordaba de memoria, se sostenía en la certeza de que el sufrimiento por Cristo no es derrota, sino participación en su victoria. Este fue su verdadero llamado, una vocación al martirio, pero no entendida como una búsqueda voluntaria del dolor, sino como la consecuencia natural de una fidelidad que no se rompe. Su vocación fue la perseverancia en la fe, incluso cuando todo indicaba que no había esperanza. Fue la valentía de permanecer en la verdad, aun cuando hacerlo significaba enfrentarse al poder del imperio. Y así, sin grandes discursos ni prodigios visibles, Viviana escuchó el llamado de Dios en lo más íntimo de su alma y respondió con una entrega que se volvería eterna. Su vida tomó un rumbo irreversible, el rumbo de la fidelidad radical, de la esperanza indestructible, del amor que no retrocede. Ese llamado la conduciría a las pruebas más duras, y finalmente, al martirio que la convertiría en un faro para la Iglesia. La vida de Santa Viviana no estuvo marcada por gestas públicas, ni por el liderazgo de grandes comunidades cristianas, ni por discursos que hayan quedado registrados. Sus obras fueron más silenciosas, pero no por ello menos profundas. En un tiempo donde la Iglesia estaba siendo sometida a hostigamiento, su testimonio de integridad interior y fortaleza espiritual se convirtió en una obra incalculable para quienes buscaban mantener la fe viva. Y cuando analizamos su vida, comprendemos que su mayor aporte fue precisamente haber perseverado en la verdad cuando todo parecía perdido. Luego de la muerte de sus padres y de su hermana Demetria, Viviana quedó sola en medio de una Roma que se había vuelto hostil, vigilante y despiadada. Esa soledad es, en sí misma, un escenario donde su santidad se desplegó. Allí donde muchos habrían visto la derrota total, ella encontró un espacio para intensificar su entrega a Dios. No tuvo un acompañamiento espiritual visible, no tuvo una comunidad que la sostuviera físicamente, no tuvo protección humana, lo único que poseía era su fe. Y en esa fe se apoyó completamente. Los perseguidores, frustrados al ver que ni la tragedia familiar ni la presión psicológica quebraban su espíritu, intentaron entonces destruir el tesoro más evidente de su vida, su pureza. La enviaron a la casa de una mujer llamada Rufina, encargada de corromperla y de llevarla, mediante seducciones, amenazas y halagos, al terreno del pecado. La intención era clara: si no podían obligarla a renunciar a Cristo, intentarían por lo menos desfigurar su alma, arrancarla de la virtud, quebrar esa coherencia moral que tanto la distinguía. Pero Viviana, aun siendo joven, mostró una fortaleza interior sorprendente. Resistió con serenidad, no con soberbia. Rechazó cada intento, no con desprecio hacia quienes la obligaban, sino con una convicción profunda de que su cuerpo pertenecía a Dios. Este episodio, aunque menos conocido que su martirio, es un momento crucial en su testimonio. Representa una victoria espiritual que no solo preservó su dignidad, sino que desarmó moralmente a sus perseguidores. La fidelidad de Viviana se convirtió en una humillación para quienes buscaban doblegarla. La siguiente obra determinante fue su capacidad de sostener la esperanza en medio de una oscuridad que parecía definitiva. Cuando los cristianos de Roma escuchaban noticias sobre su resistencia, encontraban en ella un ejemplo vivo de que la fe puede mantenerse incluso cuando el mundo se derrumba. No hablaba en público, no predicaba abiertamente, pero su existencia entera se había convertido en una predicación silenciosa. Para la Iglesia de su tiempo, ella era un testimonio claro de que el Evangelio no se derrumba ante las amenazas, sino que se fortalece en quienes permanecen fieles. Sus actos de resistencia no eran gestos de rebeldía política, sino manifestaciones de amor a Cristo. Por eso, cuando el prefecto Aproniano vio que nada lograba quebrarla, ni la muerte de sus seres queridos, ni los intentos de corrupción, ni la pobreza extrema, decidió someterla a tormentos brutales. Fue golpeada repetidas veces, torturada de manera cruel y dejada morir lentamente, en un acto de violencia que buscaba sofocar definitivamente su fe. Pero incluso ese suplicio se transformó en su mayor obra espiritual.
Quienes la vieron agonizar dieron testimonio de su serenidad, de su silencio entregado, de su confianza absoluta en Dios. No maldijo, no renegó, no pidió clemencia. Su sufrimiento se convirtió en una participación real en el sacrificio de Cristo, y esa entrega final selló el testimonio de su vida. Tras su muerte, ocurrió lo que tantas veces sucede en la historia de los mártires. Dios quiso dejar un signo que confirmara la santidad de aquella joven que había muerto por él. En el lugar donde fue enterrada, creció una planta que los cristianos llamaron la hierba de Santa Viviana. Con el tiempo, aquellos que sufrían nerviosismo, ansiedad, convulsiones o dolores intensos la utilizaban como remedio, reconociendo en ese humilde brote una gracia particular. No era un milagro ruidoso, sino una caricia de Dios, una señal de que de la muerte de una santa puede brotar vida y consuelo para los que sufren. Así, las obras de Santa Viviana, su pureza preservada, su resistencia espiritual, su esperanza indestructible, su martirio silencioso y los signos posteriores a su muerte, se convirtieron en un legado que animó a generaciones enteras de cristianos perseguidos. Su vida demuestra que la santidad no siempre necesita ruido ni grandeza visible. Basta la fidelidad perseverante, basta el amor que no se quiebra, basta la entrega total a Cristo. Las pruebas que enfrentó Santa Viviana representan uno de los testimonios más desgarradores y sublimes de fidelidad cristiana en la historia de la Iglesia. No fueron pruebas aisladas ni breves, fueron un encadenamiento de dolores que, uno tras otro, buscaban destruir no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Y, sin embargo, cada una de esas pruebas se convirtió en el lugar donde su fe mostró una fortaleza que desarmó incluso a sus perseguidores. La primera gran herida llegó cuando su padre, Flaviano, fue injustamente arrestado. Para Viviana, él había sido el modelo vivo de integridad cristiana. Verlo llevado como criminal, bajo acusaciones falsas, fue un golpe que desgarró su corazón. Sabía que el imperio buscaba silenciar a quienes no se sometían a las políticas paganas de Juliano el Apóstata, pero nunca imaginó que la violencia alcanzaría su hogar de manera tan directa. Su padre fue torturado hasta la muerte, y aunque la tradición narra muy poco sobre sus últimos momentos, lo cierto es que la noticia de su martirio marcó el inicio de una etapa de profundo sufrimiento para la familia. Su madre, Dafrosa, apenas tuvo tiempo de llorar a su esposo. Sabiendo que la persecución se intensificaba, intentó proteger a Viviana y a Demetria, animándolas a mantenerse firmes. Pero ella también fue arrestada, y las autoridades decidieron ejecutarla sin juicio. Su muerte dejó a las dos hermanas completamente expuestas al odio de quienes buscaban extinguir la fe cristiana en Roma. Fue entonces cuando la esperanza comenzó a ser probada en un nivel que solo quienes han perdido todo pueden entender. Viviana y Demetria quedaron solas en su casa, convertida ahora en un lugar de vigilancia permanente. Lo que antes había sido un espacio de oración y paz, se transformó en un escenario de desolación. Las autoridades no solo querían castigarlas, querían destruirlas espiritualmente. Y en ese ambiente opresivo, donde el silencio era pesado y el miedo se respiraba en cada rincón, las dos hermanas decidieron vivir la fe con mayor intensidad. Se apoyaban mutuamente, oraban con fervor, recordaban las palabras de sus padres, y se preparaban interiormente para lo que pudiera venir. Pero incluso esa compañía fraterna les fue arrebatada. Demetria, llevada a interrogatorio y presionada para que renunciara a Cristo, hizo una confesión pública de su fe. La tradición narra que, al proclamar con voz firme su identidad cristiana, cayó muerta de inmediato. Para algunos, fue el impacto emocional y físico, para otros, fue la gracia divina que la libró de la tortura. Para Viviana, fue otra despedida violenta, otra herida abierta, otra soledad impuesta. Perdió a su última familia, su último lazo humano, y quedó completamente sola frente a la persecución. Este momento, quizás más que ningún otro, fue una crisis espiritual de dimensiones inmensas. No había consuelo humano, no había apoyo, no había refugio. Viviana estaba sumergida en la más absoluta vulnerabilidad, rodeada de un poder político decidido a destruirla. Y sin embargo, la joven no se quebró. Su alma, fortalecida desde la infancia por la oración y la virtud, se aferró con más fuerza a Dios. Entendió que su fidelidad no dependía de circunstancias externas, sino del amor que llevaba dentro, ese amor que había visto reflejado en la vida y muerte de su familia. Entonces comenzó otra forma de persecución, la más cruel, la más invasiva. Las autoridades romanas decidieron destruirla moralmente, enviándola a la casa de Rufina, una mujer pagana encargada de doblegar su voluntad mediante amenazas, seducciones y presiones psicológicas. La intención era clara:
Si no podían arrancarle la fe mediante el miedo, intentarían hacerlo mediante la corrupción. Querían manchar la pureza de su alma, destruir su dignidad, quebrar aquello que la hacía tan fuerte, su identidad como hija de Dios. Este episodio representa una de las crisis más profundas de su vida. No era solo un ataque físico o una amenaza política, era un asalto directo al interior de su corazón. Pero Viviana, con una fuerza que no parecía humana, resistió. Ningún engaño, ningún halago, ninguna amenaza logró arrancarle su pureza. Su rechazo constante no fue altivez, sino fidelidad. Una fidelidad que desconcertaba incluso a quienes intentaban manipularla. Al ver que no cedía, el prefecto aproniano ordenó su tormento físico. La golpearon cruelmente, la azotaron con varas y la dejaron expuesta para morir lentamente. Fue un sufrimiento prolongado, un dolor que habría llevado a muchos a la desesperación. Pero Viviana soportó ese martirio con un silencio que irradiaba una paz imposible de explicar. No renegó, no imploró renunciar a su fe, no pidió clemencia. Su entrega fue total, unida al sacrificio de Cristo. Cada golpe que recibió fue una nueva declaración de fidelidad, cada herida un acto de amor, cada instante de dolor un grito silencioso que decía, no puedo negar a aquel que me ha dado la vida. Así enfrentó su última prueba, así vivió su crisis más profunda, con una fortaleza que solo puede provenir de Dios. Su martirio no fue solo la culminación de sus pruebas, sino la manifestación definitiva de la victoria de la fe sobre la violencia del mundo. Y en esa entrega final, Santa Viviana se convirtió en una luz para los cristianos perseguidos de su tiempo, y para nosotros hoy. La muerte de Santa Viviana no puede comprenderse como un episodio aislado, sino como el broche inevitable, y glorioso, de un camino espiritual que había sido labrado desde la infancia. Todo lo que ella vivió, la educación cristiana en su hogar, la pérdida de sus padres, el martirio de su hermana, los intentos de corrupción moral, la persecución implacable, todo la había conducido, paso a paso, hacia ese momento en el que su vida sería unida plenamente al sacrificio de Cristo. Cuando el prefecto aproniano se dio cuenta de que ni la seducción, ni la amenaza, ni el aislamiento lograban quebrantarla, decidió recurrir a un castigo brutal, como si su crueldad pudiera arrancar de raíz la fe de aquella joven. Viviana fue azotada repetidas veces con varas de plomo, una forma de tortura que no solo desgarraba la carne, sino que producía un dolor que atacaba los huesos, los nervios y la respiración. En cada golpe se descargaba no solo violencia física, sino la frustración de un poder humano incapaz de vencer la fortaleza espiritual de una muchacha aparentemente frágil. Las crónicas antiguas describen que la llevaron a un lugar algo retirado, quizá para evitar que los cristianos fueran testigos directos, o para prolongar su agonía sin interrupciones. Su cuerpo fue castigado con ferocidad, pero lo más sorprendente, y lo que quedó grabado en la memoria de la Iglesia, fue la manera en la que Viviana vivió ese suplicio. No se resistió con violencia, no imploró clemencia desesperada, no pronunció palabras de renuncia. Su silencio era un testimonio más poderoso que cualquier defensa. Era el silencio del alma unida a Dios, un silencio que se había formado a lo largo de toda una vida de oración, pureza y entrega interior. Ese silencio desconcertó a sus verdugos. La violencia suele alimentarse del miedo de quien la recibe, pero en Viviana no había miedo que la degradara ni desesperación que la dominara. Su martirio, por tanto, fue una victoria espiritual antes incluso de su muerte. Y cuando finalmente su cuerpo no pudo resistir más el tormento, la joven entregó su alma al Señor, sellando con su última respiración una fidelidad que había resistido lo indecible. Tras su muerte, algunos cristianos, arriesgando su propia seguridad, recuperaron su cuerpo. Lo limpiaron con respeto, lo ungieron, lo envolvieron con sencillez y oración, y lo enterraron en un lugar cercano a su casa. No había pompa ni multitudes, era un acto de amor silencioso, acorde con la vida que ella había vivido. Pero Dios, que exalta lo humilde, decidió dejar un signo permanente de su gracia en ese lugar. En la tierra donde su cuerpo reposaba comenzó a crecer una planta pequeña, sencilla, pero a la que pronto los cristianos atribuyeron propiedades curativas, especialmente para dolencias nerviosas, crisis emocionales, ansiedad, espasmos y sufrimientos interiores. No se trataba de magia ni superstición, era un símbolo, un gesto divino que recordaba que quien había soportado tanto dolor interior se convertía ahora en intercesora y consuelo para quienes luchaban con aflicciones del alma. La llamaron hierba de Santa Viviana, y durante siglos fue un signo de esperanza para muchos. Con el paso del tiempo,
sobre su tumba se construyó un pequeño santuario, que después dio lugar a la Basílica de Santa Viviana, una de las iglesias más antiguas de Roma. Ese templo se convirtió en un espacio de oración constante, donde innumerables fieles encontraron paz, consuelo, fortaleza e inspiración. Allí reposan sus reliquias, allí se recuerda su martirio, allí se honra su memoria de pureza y fidelidad. El legado espiritual de Santa Viviana es inmenso. Su vida demuestra que la santidad no depende de acciones extraordinarias visibles, sino de una fidelidad profunda en las circunstancias más ordinarias y difíciles. Ella no predicó con palabras, pero predicó con la elocuencia de su resistencia silenciosa. No realizó prodigios en vida, pero su pureza, su esperanza y su fortaleza se convirtieron en un milagro para quienes la contemplaban. Su historia no es extensa, pero su impacto ha sido inagotable. Es patrona de quienes sufren nerviosismo, ataques de ansiedad, dolores del espíritu o aflicciones que parecen imposibles de cargar. Y no es casualidad. Su propia vida fue un largo combate interior, un lugar donde la oscuridad humana quiso invadirlo todo, y donde la gracia de Dios triunfó. Por eso, quienes acuden a ella encuentran comprensión, compañía y alivio. Santa Viviana sabe lo que es sufrir, sabe lo que es estar sola, sabe lo que es enfrentar pruebas que superan las fuerzas humanas. Y justamente por eso, su intercesión se ha convertido en consuelo para tantos corazones heridos. En ella, la Iglesia contempla la victoria de la luz sobre la oscuridad, de la pureza sobre la corrupción, de la esperanza sobre el miedo, de la fidelidad sobre la violencia. Su muerte fue martirio, su legado, un río de gracia que ha alimentado a los cristianos durante más de 16 siglos. La historia de Santa Viviana nos deja una pregunta profunda. ¿De dónde proviene una fortaleza así? ¿Cómo puede una joven, sin apoyo humano, sin protección, sin recursos, mantenerse firme cuando todo lo que la rodea intenta destruirla? Su vida nos muestra una verdad esencial. La fuerza del cristiano no nace de sí mismo, sino de aquel en quien ha puesto su confianza. Viviana no resistió por orgullo, ni por un deseo de destacar, ni por una autosuficiencia heroica. Resistió porque su corazón estaba unido a Cristo, y porque había aprendido desde niña a apoyarse en Dios en cada situación. Su testimonio nos invita a mirar nuestra propia vida. Quizá no enfrentamos persecuciones como las suyas, pero todos cargamos pruebas que nos desafían, angustias, incertidumbres, tentaciones, heridas interiores que a veces parecen demasiado pesadas. Y, sin embargo, la vida de Viviana nos recuerda que el sufrimiento no tiene la última palabra, que la pureza sigue siendo posible, que la esperanza puede sostenernos incluso en los momentos en que sentimos que hemos perdido todo. En un mundo donde se nos empuja constantemente a ceder, a negociar con la verdad, a renunciar a los valores más profundos por comodidad o miedo, Santa Viviana aparece como un faro silencioso. No nos habla con discursos, nos habla con su vida. Nos enseña que la verdadera libertad no está en hacer lo que queramos, sino en permanecer fieles a lo que somos ante Dios. Nos enseña que la entrega total no es debilidad, sino fuerza. Nos enseña que incluso la fragilidad más expuesta puede convertirse en un espacio donde la gracia brille con más intensidad. Su historia también es un mensaje para quienes viven pruebas interiores, ansiedad, dolor emocional, conflictos que nadie más ve. Por siglos, los fieles acudieron a ella buscando alivio para el alma, y no porque ella fuera poderosa por sí misma, sino porque su vida fue transparencia de la fortaleza que Dios da a quienes confían en Él. Viviana entendió que la verdadera vida no se mide en años, sino en fidelidad, no en privilegios, sino en amor, no en reconocimientos, sino en entrega. Hoy, al contemplar su testimonio, estamos invitados a preguntarnos, ¿qué parte de mi vida necesita esa misma fidelidad? ¿En qué áreas estoy llamado a permanecer firme, aun cuando me cueste? ¿Qué sufrimientos puedo entregar a Dios para que los transforme en luz, como transformó la vida de Viviana? Que su ejemplo nos anime a vivir con valentía, a confiar en Dios incluso cuando no entendemos los caminos, y a recordar que ninguna oscuridad es definitiva si dejamos que Cristo sea nuestra luz. Santa Viviana nos muestra que, aunque el mundo intente apagar la fe, un corazón firme puede iluminar muchos otros. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado la fuerza que Dios puede obrar incluso en las almas más silenciosas, te invito a que no te vayas sin realizar un acto sencillo pero poderoso: suscríbete a La Voz de los Santos. Cada semana compartimos vidas que iluminan,
testimonios que fortalecen y ejemplos que pueden transformar tu caminar espiritual. Si te ha inspirado Santa Viviana, dale me gusta al video, compártelo con alguien que esté atravesando una prueba interior y déjanos en los comentarios. ¿Qué enseñanza te dejó la vida de esta santa mártir? Tu apoyo nos ayuda a que más personas descubran la belleza y profundidad de la fe a través del testimonio de los santos.